Buenas tardes, estimados amigos. Hoy es 7 de agosto del 2024 y estamos en nuestro video de la otra campana número 25 correspondiente a esta segunda etapa. El tema que vamos a abordar hoy es la simultaneidad de la crisis financiera mundial, la Tercera Guerra Mundial a las puertas y la grave situación sociopolítica interna de la nación argentina. Todo esto al mismo tiempo, simultáneamente, lo cual implica una grave situación que deberá enfrentar el país y los argentinos. Y a la vista no se ve que se estén tomando medidas efectivas, eficaces y útiles para aliviar la situación de la población argentina. Como siempre les recuerdo, la actualización de esta situación la hacemos desde la perspectiva internacional y nacional del nacionalismo y conforme a la tradición, a la cosmovisión tradicional del catolicismo. Empezamos por la crisis financiera internacional, que es algo que la Argentina pasó de largo. Nadie mayormente se ocupa ni le da importancia. Sí, hoy estoy, mejor dicho, desde ayer a la tarde, martes a la tarde, estoy no asombrado porque ya nada asombra en Argentina, en esta Argentina berreta. Pero los 5 o 6 canales de cable y de aire que pasan por cable estaban muy ocupados en comentar los apremios y la violencia de género del expresidente Fernández respecto a su esposa Fabiola. Es muy importante para la Argentina eso, es tremendamente importante. Y los canales se pasaron, por lo menos de lo que pude observar, porque estaba interesado en buscar otras informaciones y por lo menos en el rato que estuve yo 1 hora y media hablando de ese gravísimo problema para la existencia nacional. Esto de la crisis financiera internacional se marcó el lunes pasado, el lunes negro, y por supuesto lo marcaron los mercados, eso que se llaman los mercados, que es algo indefinido, impreciso, genérico. Sin embargo, el mercado o los mercados han sido elevados a la categoría de dioses. Y el Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo, ha sido reemplazado por el Dios mercado. Todo lo va a solucionar el Dios mercado. Es el nuevo Dios de los hombres modernos, del siglo XXI. Nada se puede hacer sin el mercado. Esa entidad anónima, sin rostro, que todos los días sufrimos las consecuencias, pero no le conocemos la cara. En alguna medida es un mono de Dios, o trata de imitar a Dios, porque lamentablemente no podemos ver a Dios todos los días y en el horario que queremos. Tenemos la facilidad a través de los medios tecnológicos que ese mercado ha facilitado y ha desarrollado. Podemos verlo y repetirlo cuantas veces querramos. Pero claro, no tiene rostro. Son números, curvas, gráficos, pero no tiene entidad física.
no existe en forma material, es intocable, es deleterio, no es físico. Diríamos que es hasta se le asigna un rol espiritual y una voluntad que opera como imitando en alguna medida a Dios. Bueno, estos dioses modernos, los mercados, son los que han tenido un grave tropezón, un tropezón importante. La caída en las bolsas, en los mercados, ha sido grave para un solo día. Inesperada, también inesperada, y hasta ahora poco justificada, poco desarrollada, poco explicada. Entonces, no se sabe por qué cayó o por qué cayeron los mercados. Cayeron. Y después ya pasaron 3 días, 48 horas, 72 casi, y no hay una explicación adecuada que explique las causas por las cuales los mercados cayeron. Lo que sí se dice, o se recoge en algunas informaciones que opinan sobre estas tendencias y de por qué ocurrió, es que particularmente en los Estados Unidos, esta caída puede indicar o indica una tendencia a una recesión y que esa recesión puede convertirse en algo mucho más grave como una depresión. Algunos hablan de un principio de depresión, lo cual sería, si se confirma, gravísimo. Y si los mercados esos, tan importantes en otras partes del mundo, porque dominan el mundo y han esclavizado al mundo a través de la usura y de la cultura de la deuda, podría significar un grave problema para esas naciones. Sin embargo, parece que ni siquiera la Argentina estornudó con este mercado de este lunes negro. Si empieza la depresión en Estados Unidos, hay que ver cuál es su alcance y su profundidad, porque ya sabemos cómo fue la de 1930, pero nadie habla ni vaticina nada respecto a esta próxima depresión que algunos economistas muy escasos ya han anunciado que ocurriría desde hace un tiempo. El otro fenómeno que ocurrió el lunes es la sorpresiva suba de la tasa de interés en Japón. No sé por qué cuál es el motivo que le dan tanta importancia a que suba en Japón, como si no fuera importante que suba en Nueva York, en Londres o en Frankfurt. Pero no sé por qué en esta oportunidad lo hacen decisivo que hayan subido las tasas de interés en Japón. Esto, según se vislumbra, traerá como consecuencia un aumento en el costo del financiamiento para hacer inversiones. Por ejemplo, si el Estado argentino quiere pedir un crédito internacional y se lo otorgan, es casi seguro que le cobren por lo menos una tasa de interés del 20% anual en dólares, lo cual es muy elevado. Y eso trastocaría cualquier plan o cualquiera de los planes de inversiones que se estén soñando acá en Argentina. Eso sería grave para los países del tercer mundo. No tendrían dinero para las inversiones y obviamente
el pago de las deudas, pedir prestado para pagar deuda, que es un veneno mortal para las sociedades, eso también sería un suicidio, como ya lo hemos experimentado en otras oportunidades. Se presume que seguirán como consecuencia de este mercado, el lunes negro de los mercados, que los precios de los commodities, es decir, nuestras exportaciones de granos, petróleo y gas y otros elementos, minerales también, podrían continuar con la caída de los precios. Es decir, un problema que agrava la cuestión de la caída del lunes, que los commodities bajen de precio, commodities de los cuales la Argentina se sirve casi exclusivamente porque ha dejado de exportar productos industriales y se ha transformado en un exportador de simples materias primas, sin valor agregado, lo cual agravaría la situación económica financiera de la Argentina. Todas estas cuestiones es bueno recordarlas. Ahora hay que fijarlas en la memoria, porque de lo contrario, cuando esto ocurra, si somos débiles de memoria como suele ocurrir con los argentinos, es probable que nos tome de sorpresa dentro de un mes, 2 o 3, cuando de nuevo haya una recaída o una caída sostenida de esos mercados. Y el lunes la caída no sea solamente un lunes y por unas horas del lunes, sino que se prolongue durante muchos días. Hay que tenerlo en cuenta, porque para eso se tendrían que desde este lunes, haber previsto qué medidas o contramedidas se tomarían para paliar la situación argentina que se agravaría severamente para pagar sus cuentas, sus deudas y sostener su desarrollo. Bueno, veremos otros ítems que hacen y que impactan en la Argentina. Pasamos al slide número 4, señor director. Para nuestro país se suma una dosis de incertidumbre a una economía frágil, que no tiene reservas en el Banco Central para amortiguar los efectos de estos días negros de la actividad financiera internacional. Obviamente esto va a producir una ralentización de la recuperación económica argentina. Si íbamos lerdo, si íbamos despacio, y si vamos despacio en la recuperación, en la famosa recuperación que solo el presidente de la Nación ve, y pareciera ser que los argentinos comunes no la vemos, o tenemos ceguera para ver esos avances, bueno, pareciera ser que entonces tendremos que poner mayor empeño en preocuparnos por estas cuestiones. En una encuesta que se hizo a grupos empresarios recientemente y que fuera publicado por el BAE Negocios,
se dice que el 64% de los empresarios consultados consideran que la economía argentina empeoró con respecto a la de un año antes, que el 23% indicó que mejoró y que el 13% de esos consultados considera que se mantuvo sin cambios. Pero no se olvide la primera cifra, 64% consideró que empeoró la economía respecto al año 2023. Sin embargo, a pesar de esta mal dato de que 6 o 7 de cada consultado dijeron que esto había empeorado respecto al año pasado, en una contradicción, no sé si de ánimo, en la inteligencia o algo no funciona a los argentinos o a estos empresarios consultados, el 71% de los empresarios consultados dijeron que estiman que en los próximos 12 meses el escenario mejorará. El 18% opina que no habrá cambios y otro 11% valora que empeorará. Como ustedes ven, es una opinión contradictoria. Si ahora el 64% considera que la economía empeoró respecto al año anterior, en cambio el 71%, 7% más, al contrario, considera que en los próximos meses el escenario mejorará. Obviamente parece que no les preguntaron en qué se afirma y cuáles son las causas por las cuales la economía mejorará. Pasamos al siguiente slide. Y acá uno de los párrafos de apreciaciones sobre el futuro de la economía argentina de ese grupo empresarial que fue consultado, indica que 6 de cada 10 empresas o empresarios creen que la economía empeoró, pero tienen esperanzas. Bueno, esa es una bendición probablemente muy particular para los argentinos, porque tienen una esperanza inagotable. Siempre tienen esa esperanza voluntarista. Es lo que yo les decía. Estamos mal, pero tenemos esperanza de salir bien, de que esto vaya mucho mejor. Pero no sabemos las causas por las cuales podría irnos mejor, ni en pocos meses o dentro de un año o 10 años. Son apreciaciones, yo diría que bastante estúpidas que hacen normalmente o hacemos los argentinos cada vez que nos preguntan opinión sobre la perspectiva y el futuro de la situación nacional. Y este es un ejemplo respecto a esta idea de ese optimismo voluntarista al que me refiero reiteradamente. Un ejemplo clásico. El CEO de Tenaris, Paolo Roca, según BAE Negocios del 1 de agosto, aseguró que la Argentina está frente a un reseteo.
Es decir, están reseteando, está empezando a funcionar de nuevo la economía argentina. Y si bien comparte esa visión, admitió sobre el contexto económico que probablemente todos fuimos demasiados optimistas. Bueno, por lo menos el señor Roca reconoce que probablemente él también ha sido demasiado optimista. Es la enfermedad argentina de ese voluntarismo optimista. Cualquier cosa ellos son optimistas, son esperanzados. La razón para ellos no es un factor de análisis, no es un factor que pese en sus decisiones. Al pensar, demasiado optimista al pensar que esto podría hacerse en el corto plazo. Claro, tendrían que haber pensado que esto podría haber sido beneficioso, pero a mucho más largo plazo. No, pero acá nosotros tenemos, los argentinos, ese don, probablemente sea un don mal dado por Dios o exageradamente utilizado por los argentinos ya, y por eso nos equivocamos tanto. Pero por lo menos reconoce que ha sido demasiado optimista. Las cosas no han ido y no están yendo bien. Claro, no le preguntaron el plazo. Así son las cosas. Y las opiniones y apreciaciones de nuestros empresarios, ¿qué es la costumbre o qué es, digamos, el esquema clásico como piensan los que deciden en Argentina, cualquiera sea el ámbito donde operan? Hace algunos años, muchos años, en una empresa pequeña empresa de tecnología dedicada a la digitalización de documentos y de información, haciendo las primeras armas en la Argentina con ese tipo de instrumentos, un amigo me conectó con un empresario muy importante que estaba llevando a cabo un trabajo y un proyecto que se iba a ejecutar en el Banco Nación con la tecnificación por el uso de las computadoras en todos los niveles de decisiones del banco, del más bajo al más alto. Que en otras, cuando es así, tan grande, siempre los argentinos, cuando esos proyectos son tan gigantescos, siempre pensamos que detrás de eso hay un gran negociado. Este señor que se dedicaba al rubro electrónico, a proveer los sistemas y las máquinas, el hardware y el software, para la modernización y la computarización de todos los sistemas del Banco Nación, era un hombre experimentado. Yo diría que era una de las empresas en ese momento más grande. Entonces lo fui a ver en la esperanza de que a lo mejor, para que conociera que esa pequeña empresa que yo tenía, una recontra pyme, podía en alguna fase de ese proyecto, dentro o fuera del Banco Nación, podría ser integrada esa parte, dado que la digitalización de la documentación en ese momento en la Argentina no existía, nada. Fuimos los primeros en introducir esa tecnología acá en la Argentina. Pero él muy amablemente se prestó a la conversación y qué sé yo. Uno de mis argumentos y fundamentos para hacerle ver la importancia que tenía contar con los documentos digitalizados casi instantáneamente y ser manejados
por los empleados con mucha facilidad, que eso ayudaba mucho, especialmente cuando se recoge o se reúne información para la toma de decisiones y el ordenamiento de la información y posterior análisis. Él me dijo: mire, Alonso, le voy a hacer una confesión, pero no es para que usted la difunda. Hoy, lamentablemente, ese señor se suicidó pocos días después que habló conmigo, pero él me dijo una gran verdad, creo que es así, y así nos va, por eso nos va como nos va. Mira, Alonso, acá en la Argentina no se toman decisiones como usted piensa en función de la información o de la reunión de informaciones de distintos tipos y se contrasta algo parecido a lo que hacen ustedes los militares con la inteligencia y demás cuestiones. En el ámbito político, económico, financiero de la Argentina, eso no se hace, no se usa, no se estila. Estoy hablando del año, creo que era 1993, 94. Sí, 1993, 94. Dice, acá las decisiones se toman cuando los jefes o CEOs de las empresas se reúnen para desayunar o almorzar. Y ahí se toman decisiones, pero las decisiones que se toman no son en función de el análisis de información previa, del contraste, de la confrontación con otra información y la determinación de cuál es verdadera, cuál es falsa, cuál es probable, cuál es improbable o más probable. No, acá se hace así, charlando, tomando el desayuno o comiendo en el almuerzo. Y eso todo es todo el trabajo intelectual previo a las grandes tomas de decisiones en la Argentina. No vaya a creer que todo esto depende de una maquinaria de pensamiento y de búsqueda de información y de confrontación de informaciones. No, esto es por sensaciones, por apreciaciones intuitivas, por instinto, pero nada es tan racional como usted se imagina. Bueno, realmente creo que ese señor me dejó una gran enseñanza. Yo no me imaginé que las cosas eran tan graves en 1992 o 93. No sé si ahora se han cambiado o no. Me parece que no. Al punto de que un presidente asumió sin tener un gabinete y sin haberlo preparado y sin tener quién eran sus personas de confianza para formar parte de un gabinete nacional hace 8 meses, cuando asumió el señor Milei. Entonces, le creo a ese señor. Sinceramente le creo que eso no, en 30 años no se modificó. Probablemente haya algunos indicios que hacen llegar a los CEOs o a los dueños de empresas y esas reuniones no son tan intuitivas o puramente voluntaristas. O simplemente es un problema de repartirse el mercado y tomar los márgenes de ganancias que correspondan, no preocupándose si son altos o bajos. Obviamente, si son bajos no creo que los tomen, pero no preocupándose para saber el justo precio de lo que iban a pedir para vender o comprar. Fue una gran enseñanza y creo que así obra la Argentina en todos los planos, en todos los ámbitos. A la Bartola, se decide más o menos. Bueno,
Esto viene a cuento porque por esto del optimismo voluntarista, ese empedernido optimismo voluntarista que anima a los argentinos. Y más anima a aquellos que están en la escala económica, financiera o política más alta del país. Esa es su hoja de ruta, no hay otra. No hay pensamientos profundos, maniobras bien pensadas, confrontadas. Es todo, diría, improvisación más optimismo voluntarista. Así es que nos va. Y estamos hablando de una empresa como Tenaris y del señor Paolo Roca, como serán otras de menor fama y de menor dimensión y de poder económico y político. Bueno, la situación, vamos al slide número 7, señor director. La situación nacional, social y humanitaria a raíz de este lunes negro ha empeorado. Probablemente este sea una recaída muy transitoria de algunas horas o de pocos días y nuevamente se tienda a una normalidad en una semana, 2 semanas. Pero el problema es que todo esto va dejando sus huellas y afectando a la población argentina, social y humanitariamente. Entonces, yo les solamente cito, porque esto es algún trabajo que alguien se tomó en uno de los canales y se me ocurrió filmar esos recuadros que salen dentro de otro programa, laterales, y donde hacen un listado es un simple listado, en este caso, de esta crítica situación social y humanitaria que se va agravando poco a poco en Argentina y que me parece que cada vez queda menos soga para dar. Así tenemos lo siguiente. 55% de la población es pobre. La indigencia trepó al 20,3%. 7 de cada 10 niños viven en la pobreza. Hay 4 millones de nuevos pobres. 134% de inflación desde que asumió el señor Milei. El 72% de los inquilinos solteros no le alcanza el dinero. Hay 23 millones de personas pobres, 9 millones de personas indigentes. Las ventas minoristas cayeron al 16%. Hay 6 millones de niños pobres, 700.000 puestos de trabajo desempleados. La peor caída de ingresos en 20 años. El salario mínimo cayó 30%. La jubilación mínima cayó 17%. Bueno, señores, en este listado rapidísimo, que solo atiné a grabarlo muy mal grabado, ustedes tienen un panorama en 2 minutos de lo que es la Argentina como consecuencia no de este lunes negro, esto se viene acumulando. El lunes negro ha dado su empujoncito para que esto empeore y para que nos advierta a los mortales normales de este país que las cosas no están mejorando. Y yo les pediría que seamos todos un poco más serios y no tan voluntaristas en nuestro optimismo, que no sale, lo planeado nunca sale como fue planeado. Eso es una experiencia de las operaciones militares.
nunca sale tal cual fue planeado. Siempre hay que hacerle ajustes hasta un minuto antes de iniciar una operación y luego se va modificando a lo largo de la operación. Y no sale, el enemigo tiene voluntad propia, actúa, no nos pide permiso y hace lo que tiene que hacer porque es libre. Y entonces ahí vienen los problemas. No estamos en un frasco o en un experimento de laboratorio químico trabajando con tubos al vacío. Existe el medio ambiente, existe el contexto, e existen los otros, existen los que se oponen, existen los que pierden, existen los que también quieren participar. Así que tengan cuidado con las ilusiones y los sueños, esas ensoñaciones esperanzadoras y optimistas. Y hay que ser coherente. El optimismo es una situación, es un estado de ánimo, es una sensación de estado de ánimo. La esperanza, uno puede tener esperanza en Dios, pero la esperanza humana también responde a eso, excepto que se conozca muy bien a las personas y personajes encargados y responsables de determinadas situaciones, porque son hombres íntegros, hombres responsables, hombres serios, hombres estudiosos, que tienen equipos, que saben trabajar. Pero al resto, que es un rejuntado, los rejuntados no se puede tener esperanza sobre rejuntados. ¿Desde cuándo se puede tener esperanza con rejuntados? Seamos prudentes. Y creo que nos va a ir un poquito mejor, o por lo menos sabiendo por dónde vamos y a qué velocidad podemos hacerlo. Pasamos a otro de los temas, que es la situación, la parte de la situación internacional. Particularmente relacionado con este clima de que vamos sobre un camino irreversible a la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que efectivamente, creo que el camino es irreversible. Más temprano que más tarde, un mes más, un mes, 2, 3 más, no sé si un año, pero evidentemente acá se están preparando las condiciones para ir a la guerra, para una guerra que no estaban dentro de las previsiones de los geopolíticos, ni de los estrategas políticos, ya sean civiles o militares. Nadie estaba hablando, tampoco había grandes proyecciones en planes, ni en digamos, empresas arrolladoras que podrían indicar que todo eso nos llevaría o podría llevarnos u ocasionar una guerra. Se están configurando los teatros de guerra. El teatro principal de guerra, a mi criterio, se va a dar en Europa y el Medio Oriente, esa masa terrestre inmensa que va del Atlántico al Pacífico y que comprende los continentes de Europa y Eurasia, o Asia, como se le llama, incluyendo las islas de Japón. Y va a haber teatros de guerra secundarios que van a estar en los otros continentes, ya sea en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, pero que no se sabe o no se vislumbra todavía de qué forma
eso podrá materializarse. Ustedes tienen acá en este slide lo que serían las naciones que confrontarían en un teatro de guerra principal. Por un lado estaría originariamente Ucrania, Israel, la OTAN y parcialmente Rusia. Y frente a estos tres potencias, que comprenden por supuesto a Europa y Estados Unidos, pero la que comprende o compromete completamente es a Europa porque se encuentra en el escenario principal. A Estados Unidos, inicialmente, aparentemente también, no estaría comprometido su territorio nacional. Sí, fuerzas que puedan tener en Estados Unidos, en el norte de África, en Europa, que son varios miles. Bueno, ese es un conglomerado, digamos, de naciones, de fuerzas y territorios y países, por un lado. Y eso se le opondría, más o menos, porque tampoco eso está claramente definido, pero ya hay algunos actores que sabemos que van a intervenir, porque ya vienen interviniendo parcialmente desde hace varios años. Me refiero a Rusia, más Bielorrusia, más Hamás, más Irak, más Libia, más Irán, más Siria, más países árabes, algunos de los países árabes, no sé si serán todos, de los que están en el mar Arábigo y sobre la península arábiga, y más Pakistán, que también podría para otros ser dudoso. Esos serían los dos grandes conglomerados de territorios y fuerzas que podrían confrontarse, países y fuerzas. Y en los secundarios se encontraría en un primer nivel, inicialmente. Puede ser que con el desarrollo y el devenir de las operaciones militares, los que hoy yo considero que podrían ser un teatro de guerra secundario, podría transformarse en un teatro de guerra principal. Y estaría el territorio, serían los territorios de Estados Unidos, Canadá, Panamá, Brasil, Perú y Chile, por parte de lo que se llama el conglomerado occidental. Y opuesto a ellos se encontraría, obviamente, esto no es bien delimitado, muy preciso, es una apreciación, pero en general estaría plenamente China, Rusia en lo que le corresponda en su posición geográfica sobre el Pacífico. También estaría parte o minúsculamente Panamá, Venezuela. Y cuando me refiero a Panamá, no me refiero a Panamá como un territorio o un poder estratégico, me refiero a Panamá en cuanto canal que permite la intercomunicación oceánica, que estratégicamente es muy importante. Y como un eventual segundo teatro de guerra secundario estaría el cono sur de Sudamérica, es decir, Uruguay, Argentina, Chile, podría entrar
Paraguay, por supuesto los británicos en Malvinas. ¿Y quiénes se le opondrían? Bueno, se le opondrían fuerzas desplazadas, marítimas, no terrestres, pues en principio serían principalmente marítimas y aéreas o misilísticas, pertenecientes a China, Rusia, y algún otro actor de importancia. Por el lado, entonces tenemos como naciones las que he nombrado: Argentina, Chile, parcialmente Brasil, Gran Bretaña, como fuerza y territorio, y como fuerzas marítimas, navales o misilísticas, obviamente China, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña y alguna otra potencia que tenga esa capacidad militar estratégica. Como vemos, señores, esto es nada más que para dar un semblanteo de que las cosas están caminando y se están conformando esos bloques militares que van a suponer alianzas en una gran, y que la confrontación se va a extender en el mundo. No es una confrontación regional la que va a ocurrir, va a ser una confrontación mundial y el escenario va a ser mundial. Por eso yo los llevo a lo que le he expresado en el video anterior, en los dos últimos videos, en el supuesto de que el canal de Panamá sea inutilizado. Obviamente el Cono Sur va a tener alguna relevancia, mucho mayor relevancia que la que tiene hoy, a través del desplazamiento de fuerzas navales y misilísticas. Es un paso oceánico o interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico, el que existe al sur de Tierra del Fuego. Y eso realmente es importante, incluyendo el Estrecho de Magallanes. Por eso nosotros, por las dudas, debemos prepararnos, porque vamos a estar metidos en esa guerra no porque querramos ni podamos, sino porque nos meten de prepo, o porque nos obligan, o porque nos ocupan y utilizan nuestro territorio para proyectar el poder sobre fuerzas navales o misilísticas enemigas que pretendan operar en el cono sur de Sudamérica. Con esto dimos el primer panorama, la primera parte de esta confrontación y de esta crisis financiera que se está incrementando y que en alguna medida algunos se esbozaron alguna vez que iba a ocurrir, que iría a ocurrir, pero que todavía no se ha configurado como una amenaza real de que efectivamente esta crisis llegue a su culmen. Ya volvemos en un minuto, les agradezco y gracias por su atención. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace.
Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Continuamos, estimados amigos, con este video número 25 que estamos emitiendo el 7 de agosto del 2024. En principio, a todo lo que hemos expuesto previamente, debemos preguntarnos qué hacer, cómo enfrentar esta situación. Y aquí se nos aparecen dos opciones, no simultáneas, correlacionadas. Una tiene que ver con la otra. Me refiero a la respuesta política e intelectual a la situación que enfrentamos los argentinos como nación y en relación a su destino nacional. Y la otra es, y que está relacionado históricamente, es ver cómo lo hicieron otros, cómo rememoramos, cómo es posible eso hacerlo hoy, y lo vamos a referir al aniversario, un nuevo aniversario de la reconquista y defensa de la ciudad de Buenos Aires y a las invasiones inglesas de 1806 y 1807, porque estamos a día de volver a un nuevo aniversario de esa gesta que nos dio la identidad y la nacionalidad argentina. Y las dos están interrelacionadas. Uno porque nos dio la materia prima de nuestra existencia, nos configuró como nación. Y la otra porque es necesario saber qué hacer, cómo hacer en esta impotencia en que nos encontramos y en la que se encuentra empantanado el país, prácticamente en el caos y la anarquía. Bueno, pasamos, señor director, a la otra parte. ¿Qué hacer? Ustedes tienen acá qué hacer frente al caos y la anarquía que ya vivimos, que estamos sufriendo desde hace años, que esto no es nuevo. Esto por lo menos la destrucción de nuestra identidad, de nuestro ser nacional, de nuestra tradición histórica. Eso no se quebró hace 8 meses, ni hace 4 años, ni hace 20 años. Eso se ha venido quebrando abruptamente y aceleradamente desde hace 40 años. Entonces, esto que yo le estoy exponiendo, este slide y la serie de slides que le siguen, estoy exponiendo lo que ya he repetido incansablemente años antes. Y precisamente, esta serie de slides, los hice en mayo del año 2013, hace 11 años. Ya hablábamos de estas cosas. Sin embargo, como nadie tuvo la humildad de detenerse en estos aspectos, transcurrieron 11 años
y no se hizo nada nuevo ni nada bien para poder retomar el camino histórico de nuestra Argentina. Nada. Todo empeoró, todo se dificultó, todo se deshizo. Estamos más empantanados que hace 40 años, que hace 10 años. Pero acá nada se ha movido, todo ha seguido su ritmo, su costumbre. Nada se ha modificado, nadie intentó nada. Estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo como un dogma de fe que precisamente no es religioso, sino más fuerte que los dogmas de fe religioso que alguna vez tuvimos en Argentina, una fe laica, estúpida, entregadora y destructiva de la nación. Hemos llegado a una situación de Estado fallido o de Estado inviable. Vuelvo a repetirles, esto fue en el 2013 que lo empezamos a sistematizar, lo veníamos diciendo desde los años 70, porque esa tapa que ustedes van a ver ahora, una tapa del libro del coronel francés Chateau-Joubert, ese libro lo empezamos a distribuir con el coronel Seineldin a partir de los años 70. Sí, señores, después del Cordobazo empezamos a distribuir estas ideas doctrinarias y políticas distintas a las que estaban en vigencia y a las soluciones que nos proponían y nos propusieron la masonería y los liberales. Sin embargo, nada de eso tuvo eco. Los argentinos no acompañaron, no quisieron experimentar nada, no quisieron cambiar, no quisieron modificar, no quisieron esforzarse en otra vía distinta a la que nos impusieron nuestros enemigos. El término Estado fallido es empleado por periodistas y comentaristas políticos, no tanto ahora, porque ahora ni siquiera se lo nombra a la Argentina en esa situación, para describir un Estado soberano que se considera ha fallado en asegurar los servicios y garantías básicas a su población. Por lo general, un Estado fallido se caracteriza por un fracaso social, político, económico, financiero, cultural, por tener un gobierno tan débil o ineficaz que tiene poco control sobre vastas regiones de su territorio. No provee ni puede proveer servicios básicos, presenta altos niveles de corrupción, como lo que efectivamente tenemos, y de criminalidad, como efectivamente tenemos. No en balde, hace casi 2 meses, faltan unos días, estamos con las carteleras de los canales de televisión con el caso Loan. 2 meses, 2 meses, señores. Y ahora nos estamos enterando que eso es algo habitual de todos los días, que pasa prácticamente en todo el país, pero que se concentra circunstancialmente en este momento en una provincia de la Mesopotamia. Refugiados y desplazados, así como una marcada degradación económica, la inflación. Vuelvo a repetir, esto fue presentado en una reunión mensual del Centro Cívico Patriótico de mayo del 2013. Mayo del 2013. Así ejemplificaba con esta fotografía, como los síntomas de la decadencia, que el país carece absolutamente de poder nacional. Me he cansado de hacer esta afirmación. Nunca nadie, ni siquiera me presentó la duda
que el país no tiene clase dirigente, tampoco. No tuve nadie que lo objetara. Seguramente porque yo no tengo entidad como para merecer una respuesta. Que las instituciones están transformadas en ruinas. Y si alguien no entiende lo que se quiere decir con esto, que las instituciones están en ruinas, simplemente les invito a ver estas dos fotografías resultantes del bombardeo de la ciudad de Dresden en la Segunda Guerra Mundial. Así quedó convertida la ciudad de Dresden en una ruina. Así, a ver si me entienden, así están nuestras instituciones, las llamadas instituciones de la Constitución y de la democracia. Así están. Ese es el gráfico equivalente, físicamente equivalente a cómo están. Sin embargo, le seguimos rindiendo absoluta obediencia a todas esas leyes, constituciones, disposiciones y prácticas políticas que nos han llevado a esta situación. No vemos las ruinas, porque todavía no nos han bombardeado, pero puede ser que nos bombardeen. Así, a lo mejor se enteran de cómo están las instituciones y qué es lo que se quiso decir hace más de 11 años. Si el país no tiene poder nacional, si no tiene capacidad para dirigir su destino, es necesario urgentemente, era y ahora es mucho más, porque estamos mucho peor todavía. Es necesario construir el poder nacional, ese poder nacional. De abajo hacia arriba, en cada uno de los escalones sociales y políticos, económicos, financieros, culturales y militares, en todos los ámbitos del quehacer nacional, para formar una masa crítica, con una minoría activa. Ya ni siquiera en ese momento, ni ahora menos, les proponía tener una mayoría activa. No se puede construir una mayoría activa cuando hay el 99% de la población argentina probablemente no sepa qué es el interés compuesto, en dónde se aplica y cuál es el daño que esa práctica de la usura nos hace con la aplicación del llamado interés compuesto. Entonces, ¿qué le va a preguntar si no saben qué es el interés compuesto? ¿Y qué significa? ¿Qué implica eso? No tiene sentido preguntar nada más. Por eso tienen que ser minorías que sepan, que comprendan lo mínimo, que puedan comprender, porque comprender, y esto lo vuelvo a repetir, como lo he repetido tantos años, décadas, comprender es difícil, pero una vez que se comprende, la acción es fácil, pero es muy difícil comprender. Efectivamente, es difícil comprender. Por eso es más fácil no intentar comprender nada, porque es más regalado, más fácil. No hay que andar perdiendo tiempo, no hay que andar explicándole nada, no hay que andar convenciendo a nadie. Y acá, para reconstruir el poder nacional, tendría que agregarle que convencer es vencer. Acá hay que convencer para vencer y para construir ese poder nacional. Si no, vamos a seguir y ser exterminados físicamente, porque va a llegar ese momento, en algún momento va a llegar. Esas ideas que hemos tratado de difundir en esas décadas, que comenzó, vuelvo a repetir, en los años 70,
es la acción contrarrevolucionaria o contranihilista. Yo prefiero llamarle contranihilista por los equívocos que se generaron en la guerra contra la subversión y que tristemente, por una gran torpeza en la organización de algunas manifestaciones recientes, se han vuelto a colocarse al rojo vivo. La torpeza es inconmensurable y se nota que, como decía ese amigo, no un amigo, sino ese señor que me enseñó tanto, de que en la Argentina, acá, hay poca actividad preparatoria para las decisiones. Acá se decide instintivamente, intuitivamente, por pálpito, por instinto, no por racionalidad, no por razonamientos. ¿Qué pretende el coronel Chateau-Joubert, un coronel francés? Yo a algunos amigos voy a mandar, que tengo con WhatsApp, voy a mandar las publicaciones que hice en el año 2016, que reactualicé en Patria Argentina. Son cuatro boletines o 4 dossiers que creo que valdrían la pena. No he visto a nadie que haya escrito algo ni parecido, ni distinto, ni mucho mejor. Nada, no se escribió nada. Y evidentemente acá no me siento como el tuerto, casi un rey. Lo que se pretendió acá es lo siguiente: trabajar organizativamente, pero más que organizativamente, trabajar como instrumento, digamos, de expresión pública, por derecho propio que nos corresponde por ser hombres libres, con redes sociales naturales. ¿Qué es eso de las redes sociales? Esto lo desarrolla el coronel Chateau-Joubert. No enseña a torturar, como dicen los estúpidos, que los franceses vinieron y enseñaron a torturar, estúpidos, imbéciles. Enseña a pensar, enseña a cómo reaccionar frente a las agresiones que sufrimos como sociedad nacional. Las redes sociales naturales son colectividades sin organigramas, pero que unen a las personas que comparten un carácter común, profesión, oficio, actividad, religión. Queda esto escrito. Ustedes no lo levante hasta que yo no le diga, señor director, así tiene la oportunidad, inclusive hasta de imprimirlo, porque sería necesario imprimirlo. Entonces hablábamos que comparten un carácter común, profesión, oficio, actividad, religión, lecturas preferidas, región o lugar geográfico, etc. Y las mismas aspiraciones. Entonces son un carácter común y igualdad o similitud de aspiraciones. Vinculan a la vida corriente a seres humanos socialmente en contacto. Es decir, se establece un contacto entre las personas. Un contacto activo, no un contacto de saludo, de mero saludo, sí, de mero conocimiento, sí, lo vi, lo tengo visto, sino de contacto humano. Es el producto lento y muy paciente de contactos y conocimientos humanos.
La aspiración común de los miembros de una red es la que le da su personalidad moral, es decir, el fin que se propone la red, la personalidad moral. Eso es lo que concreta la aspiración común. El fin que cada red se fija como determinante de su existencia. La aspiración común de los miembros de una red es la que le da una personalidad moral, es decir, el fin que se propone la red. Las personas que componen una red tienen conciencia de una misma voluntad. La red aparece así como una voluntad razonada, inserta en un medio social. Fíjense lo que dice esta descripción. Una voluntad razonada o racional. No es una voluntad ignorante, no es una mera coincidencia, no es una mera circunstancia, una casualidad. Es una voluntad razonada, meditada, pensada, inserta en un medio social. El medio social es el conjunto de personas que conforman la red. La red es de esencia natural, y se opone a la concepción del partido político, que es una creación artificial, puramente artificial. El partido político no es de origen natural, es de origen artificial. De ahí que acá haya que integrar todos los elementos que conforman el ser social y humano de los hombres. Hay que integrarlos. El partido político integra solamente para la política y se desentiende de los demás. Las demás son dádivas, son regalos, son extras que se dan, beneficios, a cambio de otros servicios. Acá no se pide nada a cambio. Se establece como un fin común, una aspiración común que mueve la voluntad racional, la voluntad pensada de los hombres como seres humanos. No es un agrupamiento para obtener beneficios, ni planes, ni subsidios, ni nada por el estilo. Pasamos a la siguiente, señor director. Cualquier hombre, de cualquiera sea su condición, tiene como mínimo 3 redes sociales naturales a su disposición, de las que puede formar parte, en una, en 2 o en las 3. Una es la red profesional, ocupacional, de trabajo o de actividad. Es decir, los que hacen un mismo trabajo, tienen una misma profesión, tienen un mismo oficio. Esa es una de las motivaciones por la cual se juntan, la razón por la cual conviven y trabajan y se fijan objetivos comunes. La otra es la red afectiva o personal, parientes, amigos, compañeros, parroquianos, con socios de clubes o instituciones, escolares, padres que llevan a sus hijos al mismo establecimiento, etcétera, etcétera. Es decir, es otra motivación, es otra calidad. No es que sea mejor ni peor, pero es otro motivo de reunión, de agrupación, de contacto. Y la tercera es la red geográfica o local,
definida por el lugar en que el hombre vive. Barrio, manzana, pueblo, inmueble, que le permite el contacto y conocimiento de vecinos, comerciantes, clientes, habitués, etcétera, etcétera. Es decir, esas son las tres calidades o digamos tipificaciones de las redes sociales que mueven a la formación de las redes sociales. Y obviamente puede haber una o más motivaciones de estas conformando una misma red social. Pueden ser, por ejemplo, se reúnen porque son profesionales de una misma profesión y porque además los hijos son compañeros en la escuela y además porque van al mismo club a hacer a pasar sus horas de esparcimiento o de actividad deportiva. Las tres motivaciones pueden reunirse. Y eso es natural, es la vida del hombre. Entonces, el conocimiento que hay de las personas y de las personalidades es más íntima. Se sabe cómo son las personas, se sabe quiénes son, cómo actúan, cómo reaccionan, cómo trabajan, qué lealtades tienen, porque están en contacto en distintas actividades o motivaciones. La estructuración de la red. Una red sin estructuración es una cabeza sin cuerpo. Está dotada de ciertas aspiraciones, pero le falta todo lo que es necesario para actuar: huesos, músculos, nervios, etc. Millares de redes semejantes no servirán para nada. Una red, vuelvo a repetir, sin estructuración es una cabeza sin cuerpo. Está dotada de ciertas aspiraciones, pero le falta todo lo que es necesario para actuar: los huesos, músculos, nervios, millares de redes, vuelvo a repetir, semejantes, no servirían para nada, aunque sean millares, porque esto no es, las redes no trabajan ni se ocupan de su métier, de su problema, de su finalidad, solamente durante 15 o 20 días o en un momento de elección. Es permanente la actuación, la actividad, la relación es permanente, no es accidental o transitoria por un motivo parcial. El consenso popular con respecto al contranihilismo, que vuelvo a repetir, el nihilismo es una negación, una etapa superior a la del marxismo, más agresiva, mucho peor que el marxismo, mucho más destructiva, destruye absolutamente todo, no deja nada en pie. Y eso es lo que ha permanecido y es lo que nos envuelve en estos momentos. El marxismo es una doctrina política social que ha fracasado y ha desaparecido de la atención pública y de los que aún se creían que eran comunistas. Pero el nihilismo es lo peor, es una instancia mucho peor, mucho más profunda, mucho más grave. Es el consentimiento libre y razonado de la opinión en su conjunto, destinado a poner la suerte del país
en manos contranihilistas o contrarrevolucionarias. Contranihilistas o contrarrevolucionarias. Es una adhesión explícita o tácitamente dada por un pueblo y puede efectuarse pese a la hostilidad de quienes en ese pueblo gritan más fuerte o se agrupan en mayor número. Esto es importante entenderlo despaciosamente, de leerlo, de tratar de razonarlo, a qué se quiere llegar, cómo se quiere, cómo es el dispositivo, cómo es el mecanismo de funcionamiento. En otras palabras, se trata de llevar al pueblo a desear el orden contranihilista o contrarrevolucionario, y no una fórmula cualquiera, porque simplemente es diferente a la precedente. Para lograrlo hace falta que todos aquellos que han comprendido se obstinen incansablemente, todos los días y a toda hora, en hacer comprender a los otros, a todos los demás, que es el contranihilismo o contrarrevolución. Para comprender esto, señores, primero hay que conocer. Primero viene el conocimiento, viene el estudio, viene, digamos, la investigación personal, y después colectiva, conjunta con el resto de los miembros de la red. Esto no se puede organizar, no se puede conformar, no puede tener vida real si esto no es asumido en plenitud. Y si no hay un conocimiento teórico, intelectual de cada una de las partes que integran y estructuran una red. Cuando haya en cada población una o dos docenas de contranihilistas o contrarrevolucionarios decididos, unidos, actuantes, es decir, formando un conjunto estructurado, se puede estar seguro que el consenso popular favorable al contranihilismo o contrarrevolución será un objetivo imposible de alcanzar. Eso es lo que no ha habido en la Argentina. No ha habido conciencia y mucho menos conocimiento para encarar una obra y una tarea específica destinada a neutralizar los efectos del contranihilismo o de la contrarrevolución. Todo ha sido cháchara, todo ha sido sensaciones, sentimientos, eslóganes, sin sentido, sin explicación, sin contenido, sin proyección. Claro, es más fácil tener 3 o 4 eslogans, no explicar nada de nada, dar por supuesto que todo se entiende y se conoce, pero acá hay que convencer para vencer. Esto no es fácil, no es tranquilo, no es cómodo, no es rápido. Me dice, pero sí, pero ahora las paredes y los edificios se derrumban solos, no necesita que nadie los empuje. Sí, efectivamente, se perdió el tiempo, no se quiso escuchar, no se quiere escuchar. Y así es como nos vamos a caer sin que nos empujen probablemente. El resto del edificio social va a desaparecer solo,
se va a caer solo, se va a destruir solo, sin necesidad de que nadie gaste nada. Es el máximo de un general, no tirar un solo tiro y ganar una batalla, porque el enemigo se autodestruye. Es un proceso de autodestrucción, movido por el desinterés, la bulia, la negligencia, la falta de amor a la patria, la falta de identidad, no sentirse comprometido con nadie ni con nada. Eso es lo que se ha ganado desde la batalla de Caseros en 1852 hasta la fecha. Eso es lo que se ha hecho, destruir un país, darle la forma. No basta la forma para que las cosas existan. Tienen que tener un contenido, tienen que tener una razón de ser, tienen que tener una racionalidad, una conjunción de esfuerzo. ¿Para qué debemos construir el poder nacional? Porque hay que restaurar, señores, lo elemental que está por el piso. O no existe, o nadie lo cree, o todos los pisotean. Son los ideales de independencia nacional, de identidad nacional, de conciencia nacional, de pertenencia argentina. Nada más y nada menos que estos 4 ideales, 4 objetivos. Desprenderse sobre todo de las ideologías que nos han llevado a esta situación y execrar las prácticas e ideas del liberalismo, de la filosofía política de la usura que es el liberalismo y de los usureros que controlan y dominan el mundo, a pesar de que nos hacen creer que somos libres y que nosotros somos los que elegimos. Pero nadie explica que el poder político surge no de la punta de una bayoneta como en algún momento se le atribuyó a algún general, sino el poder político hoy surge del dinero, de la usura y del control de la emisión del dinero por parte de los poderosos del mundo. Se compra la conciencia de los individuos, de las personas, de las sociedades. ¿A través de qué? A través de los medios de comunicación. Y para tener medios de comunicación se necesita dinero. Y el dinero lo tienen precisamente los que lo concentran. Y concentran las riquezas del mundo. No solo el dinero, sino también los bienes materiales que dan más riqueza todavía que el simple hecho de tener un plazo fijo o un ahorro a interés. Y acá lo que tenemos que hacer, señores, es fundar el Estado Nacional Argentino, así, a secas, nada más y nada menos. Fundar el Estado Nacional Argentino sobre la base de la continuidad histórica de la nación, nacida en 1553 con la fundación de Santiago del Estero e interrumpida en 1852 en la batalla de Caseros por el aplastante y absoluto triunfo de la masonería. Hay que empezar todo de nuevo desde cero y remover los fundamentos del Estado liberal burgués populista, sirviente del imperialismo internacional del dinero y para la expoliación de los argentinos.
es una empresa prioritariamente cultural y secundariamente una tarea política. No es la batalla cultural de que nos hablan los agentes del imperio anglo-norteamericano-israelí. No es la batalla esa cultural. Esto que proponemos y que tenemos en vista desde hace muchos años es muy superior a esa batalla meramente cultural de los ideólogos del imperio anglo-norteamericano-israelí. Bueno, señores, atado o relacionado con esto está la fecha que vamos a conmemorar dentro de unos días, en dos actividades especialmente. Una es recordar el 12 de agosto, lunes 12 de agosto próximo, el día de la Reconquista. El hecho de la Reconquista, ustedes lo ven acá, plasmado, es donde se plasma la rendición del general Belfort al general Liniers frente a la catedral. Es el triunfo de las armas argentinas. Lamentablemente, no lamentablemente, sino paradójicamente, porque pareciera que ya teníamos muchas debilidades en esa época, tuvo que ser un oficial de origen francés al servicio de España el que asumió la responsabilidad de reaccionar contra las invasiones inglesas en la reconquista de Buenos Aires. Lamentablemente, digo, a mí me hubiera gustado que haya sido un criollo el que hubiera acaudillado esa fuerza, hubiera ido a Montevideo, hubiera traído parte de esa fuerza y hubiera comandado y sea un apellido y un hombre arraigado a la historia de España y de la Argentina en lo que era entidad nativa, hispano-colonial, pero fue el general Liniers, y bendita la hora que Dios lo iluminó y le dio fuerzas para encarar eso. De lo contrario, esto hoy sería una colonia inglesa o varias colonias inglesas. En principio, el 9 de agosto, la siguiente slide, hay unas jornadas para los que interesen penetrar en estos misterios, hoy ya son misterios históricos, porque para la masa de los argentinos la invasión inglesa ni le va ni le viene. Y algunos he escuchado algunas veces, inclusive en las líneas de colectivos más populares, de qué error se cometió en aquella época de reaccionar contra la dominación inglesa. Si hubieran triunfado los ingleses estaríamos mejor. Pero bueno, son las estupideces y cachetadas que uno tiene que sufrir por esa desculturización en la que hemos caído. Eso será a las 18 horas estas jornadas, son 2 conferencias en la librería El Quijote en Bartolomé Mitre, 1729. Ustedes tienen los detalles en el gráfico y en la imagen que se exhiben en este momento. Y el día lunes 12 tenemos la Santa Misa en sufragio de las almas de los combatientes, heridos y muertos de la reconquista y defensa de Buenos Aires en los años 1806 y 1807.
El lunes 12 de agosto la misa es a las 19 horas en la iglesia San Juan Bautista, que queda en la calle Adolfo Alsina, al 800. Acá en Capital Federal, donde se rezará por el eterno descanso de nuestros compatriotas que nos precedieron y que con su heroísmo han hecho que la Argentina de hoy todavía sobreviva a pesar de todas nuestras traiciones, nuestras negligencias, nuestro poco espíritu nacional. No debemos olvidarnos de esos combatientes heridos y muertos, heroicos de esa época, que sin nada arrojaron al Río de la Plata nuevamente a los invasores británicos. Obviamente que hubo traidores, pero claro, de eso la Argentina masónica de 1852 en adelante no penetró mucho en saber quiénes fueron las 50 familias que firmaron su adhesión absoluta a la corona británica, que todavía se mantiene en secreto, y quiénes fueron los traidores que permitieron que acá se llevara a cabo la primera y segunda invasión inglesa. Dormimos todos tranquilos. Esos son secretos y misterios que probablemente hasta que no gobierne este país buenos argentinos que la manden, probablemente nunca nos enteraremos y seguiremos queriendo ser felices, sin problemas. Y si es posible, ricos, no solo felices, sino también ricos, porque es otra de las sustancias que alimentan malamente el ser argentino. La codicia que se despertó en muchos y en una clase que dominó las conciencias de la nación argentina. Bueno, por ahora nada más, señores. Reflexionemos sobre estos temas, penetremos sobre estas cuestiones y veremos si podemos convencer para vencer, porque de lo contrario, la Argentina de Estado fallido será y se convertirá en un Estado desaparecido. Muchas gracias, que Dios los bendiga, sabiendo que nada se puede hacer sin Dios o apartado de Dios.